Soy la profesora Ofelia García Palacios y el tema del día de hoy son ejemplos de la segunda ley de Newton. Antes de iniciar con los ejemplos de la segunda ley de Newton, es importante mencionar que en el sistema internacional se utiliza el Newton como unidad de medición de fuerza. Además, un Newton es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Ley de la proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones, o bien conocida como la segunda ley de Newton. La magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del objeto. Esta ley la podemos expresar de forma matemática. A va a ser igual a F sobre M. O bien, F va a ser igual a M por A, donde F es la magnitud de la fuerza y se va a medir en newtons. M es la masa del cuerpo y se mide en kilogramos. A es igual a la magnitud de la aceleración y se va a medir en metros sobre segundo al cuadrado. Iniciaremos calculando la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 newtons a un objeto con una masa de 5 kilogramos. Los datos son A, que es igual a aceleración, va a quedar con un signo de interrogación, ya que es lo que se va a calcular. F es igual a 50 newtons y M, que es la masa, equivale a 5 kilogramos. La fórmula que vamos a emplear sería A, que es la aceleración, va a ser igual a F, que es fuerza, sobre la masa. La sustitución quedaría como A es igual a 50 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a los 50 newtons sobre 5 kilogramos. Podemos observar que los kilogramos los podemos anular. Y entonces hacemos la operación 50 entre 5 y nuestro resultado nos quedaría como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Recordemos que la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. El siguiente ejemplo nos pide determinar la magnitud de la fuerza que recibe un objeto de masa de 30 kilogramos, la cual le produce una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Los datos son F, que es fuerza, queda con un signo de interrogación porque es lo que se nos solicita determinar. M, que es la masa, es igual a 30 kilogramos. Y finalmente, en el ejercicio nos señalan la aceleración, que es igual a 30 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestra fórmula es aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa. Sin embargo, podemos observar que no nos piden aceleración, de tal forma que hay que hacer un pequeño despeje. Y entonces el despeje nos quedaría como fuerza es igual a masa por aceleración. Cuando nosotros realizamos la sustitución, nos quedaría fuerza es igual a 30 kilogramos por 3 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar la multiplicación, nos quedarían 90 y las unidades de medición que vamos a utilizar obviamente serían kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que equivale a newton. Aquí les presento alguna bibliografía para que ustedes puedan consultar este tema más a fondo.